Ese es un punto débil de nuestra sociedad. Aún no podemos reconocer el problema que puede dar solución una persona que sea ajena al núcleo familiar en este caso, y la verdad es que hay que trabajar en ello. Nosotros como psicólogos damos el servicio, pero la gente es como que no estoy loco. Lo confunden con el tema de psiquiatría, por ejemplo, lo confunden con el tema de que yo puedo arreglar mis problemas, y lo que tú acabas de decir, Víctor Hugo, el hecho de no reconocer un conflicto es parte de una disfunción familiar, es la evitación del propio conflicto, ¿no? Y que puede generar en situaciones de conducta de los niños, además, ¿no? Especialmente de los niños y adolescentes. Ahora, ¿cómo reconocer una familia que se encuentra en disfunción? Exacto. ¿Qué características tomar en cuenta para saber que es el momento ideal para poder visitar a un especialista? Bien, esta es una pregunta muy linda. Las familias disfuncionales, primero quiero hacer un paréntesis. Nuestra sociedad entiende familia disfuncional aquella familia que ha perdido un padre o un progenitor, o ha habido la separación de los progenitores, cuando no es así. Tenemos a los padres incluidos y existe disfunción familiar. En tal sentido, tener las características de una disfunción familiar tiene que ser desde el patrón de crianza de los mismos progenitores, ¿no? En este caso vamos a dar referencia a la forma de cómo existe una rigidez dentro de la función familiar, cuando es uno de la jerarquía de los padres, que es el que dice aquí se hace esto y se cumple esto, sin tomar en cuenta las emociones y sensaciones que puedan tener el resto de la familia, ¿no? También está la sobreprotección, que nadie lo toma en cuenta, anular las potencialidades y todas las habilidades que pueda tener el menor y que no pueda ser desarrollada de una manera totalmente tranquila, y también prohibirle de las etapas, quemar las etapas, ¿no? En este caso, nosotros hacemos una intervención sistémica, pero hay que tener el reconocimiento de qué estoy fallando. También existe otro punto. Si hablamos de familias neurotogénicas o de familias psicogénicas, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que estas personas, al combinar estos dos grupos, van a tener estudios de adolescentes disociales, y yo quiero que presten muy bien atención los papás. Cuando existe este tipo de problemas, el adolescente tiene una adicción coital, de las relaciones coitales, y esto es que los padres vienen a consulta y me dicen, está enamorando con una niña, y luego me dicen, enamora con 1, 2, 3, 4 y no sé. Y no hay una situación en la que el menor pueda decir, es que me pasa esto. Y obviamente ahí se dan los famosos cambios de roles, ¿no es cierto? Esos son los puntos claves. Si me permiten todavía aún más, habíamos hablado anteriormente, o escuché a una colega mía hablar de los cambios de roles, pero existen los cambios de roles solapados, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, que son solapados porque creen y además asimilan y lo naturaliza la familia, porque le crea una estabilidad psicológica emocional tranquila. Y estos cambios de roles se dan cuando, por ejemplo, habíamos anotado, existe el niño expiatorio, chivo expiatorio que le llaman, que es generalmente el hijo mayor. Esto se da porque los padres tienen problemas, conflictos, y le echan la culpa al menor. El menor es el que empieza a decir, todo hago mal, porque todo lo que hacen hacia él es de valorativo negativo. Entonces el muchacho, ¿qué codependencia va a tener a futuro? Una persona insegura, una persona que siempre va a buscar la aprobación del mundo, y obviamente va a tener relaciones inadecuadas. Pero de esos daños que difícilmente se curan. Exactamente. Y esos daños se dan en la época de la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Y luego está el niño héroe, que generalmente es el que cumple el rol de papá o mamá, ¿no? Y es el que da nuevas reglas. Eso es el problema. Da nuevas reglas y empieza a disminificar o más o menos a hacer a un lado a los progenitores, ¿no es cierto? Es que a mí me hace caso mi hermano, a ti no. Ese tipo de verbalizaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Y además la codependencia de esta persona va a hacer que yo cambio de conducta, entonces el otro puede cambiar de conducta, ¿no? Cree que es el salvador de la familia, y ante el mundo es una familia, entre comillas, normal o funcional. Y luego está también el niño perdido, que es el que tenemos mucho acá. Es un niño que se retrae, piensa que es responsable de los problemas familiares o de la tensión caótica que se puede dar. Y este niño
lo que hace es empezar a tener una codependencia de que yo me anulo, pero hago el servicio a los otros, ¿no es cierto? O sea, es más importante el otro que yo. Y por otro lado está el niño bufón o payaso que le llaman, que es aquel niño que empieza dentro de toda la parte negra y la maraña que se teje en estas disfuncionalidades. El niño dice: yo voy a hacer risa y voy a hacer bromas y buenos humores porque voy a hacer un tubo de escape. Pero la codependencia que él crea en ese momento es el que soy responsable de ello. No importa si yo estoy mal, pero voy a hacer que mi familia se sienta bien en ese tiempito, ¿no es cierto? Qué complicado, ¿ah? Es complicado. Definitivamente los niños que tienen que asumir unos roles que en algún momento de su vida les va a afectar, seriamente afectan a los otros hermanos, pero son un reflejo de lo que está pasando dentro del hogar y lo que ocasionamos, tanto el hombre como la mujer, cuando no sabemos llevar bien una relación pensada también en los hijos. A veces pensamos muy egoístamente, no, que yo no voy a ceder a lo que tú dices, lo que tú haces está mal, la culpable eres tú, el culpable eres tú. Vivimos en una sociedad machista. Así es. Lastimosamente, es una realidad. Cuán importante sería entender en todos los hombres de que cuando sepamos administrar ese machismo, esa hombría en casa, entendamos que la fórmula de administrarla es buscando el equilibrio con la mujer y dando un mensaje a nuestros hijos. Todos tenemos hijas, pero espero que muchos de ustedes sí, yo las tengo y son maravillosas. Y evidentemente hay que darle un rol importante a la pareja para que nuestras hijas también alimenten su autoestima y salgan a pelear en el mundo de escenarios y roles que hasta hace algún tiempo atrás era solo exclusivo de hombres. Ahora no, pero el equilibrio hay que partirlo o hay que trabajarlo desde casa. A ver, voy acá con el doctor Luis Salamanca, abogado familiar. Bueno, se han hecho todos los intentos posibles de salvar la relación. Papá, mamá, definitivamente no se llevan a pesar de todos los esfuerzos y tienen que terminar la relación. Y ahí entra otro momento de severa crisis que también, y recae el mayor de los efectos, en los hijos. Ahora, hay un efecto importante que ocasiona nuestra propia normativa, la poca importancia que le da a la familia como tal nuestra nueva ley de familia. Sí, efectivamente, hasta la anterior, hasta el 2015, que teníamos la ley 996 de la ley el Código de Familia, los procesos de divorcio tardaban bastante, eran amplios, 1 año, 2 años para sacar un divorcio en la vía procesal ordinaria, pero era justamente porque durante todo ese periodo los jueces tenían la misión de reconciliar a ambos cónyuges, trataban de fortalecer nuevamente esa familia. Hoy en día no. Nuestra nueva ley de familia, la ley 603, establece directamente que basta la voluntad de una de las partes para que ya proceda el divorcio. No necesitan estar presentes ambas partes. Basta con que el esposo o la esposa quiera divorciarse, es suficiente. Entonces empieza la falencia con la propia la poca importancia que se le está dando a la familia como tal. Si bien tenemos principios dentro de la ley que se le establece, partamos de la Constitución Política del Estado. El artículo 62 nos establece que la familia es el núcleo de la sociedad. Si vamos desde ese punto, ¿por qué es el núcleo de la sociedad? Porque justamente una familia, un hogar que vive en armonía, también la sociedad va a vivir en armonía, porque los padres se van a preocupar primero por el progreso del niño, por darle una estabilidad al niño, no solamente material, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Sino una estabilidad emocional, que es muy carente hoy en día en nuestra sociedad. Esa falta de valores que tiene nuestra sociedad, la familia, la falta de valores, la falta de moral, que hoy en día es muy carente ver en nuestra familia, es un factor que lleva bastante justamente a esta desvinculación conyugal. Tenemos 2 sistemas para el divorcio, para la desvinculación conyugal. Por la vía notarial, donde es un factor que cuando no tienen bienes, no tienen hijos y se renuncia a una asistencia familiar, pueden proceder a la vía notarial y en 1 mes ya están separados. Por la vía judicial, hacemos el divorcio, el proceso de divorcio, en 3 meses máximo ya están separados. Y viene el conflicto de los bienes, que la custodia de los niños, y empiezan a utilizar generalmente, por la praxis, la experiencia nos hace notar que muchas veces se utiliza a los menores justamente para querer adquirir más y más, ¿no? Por la ambición del dinero, por lo material, no tanto así velando por los menores, y ese es un factor que está dañando bastante a nuestra sociedad, además
de las entidades de gestión social, que lastimosamente hoy en día hay mucha falencia. Sobre todo voy por la Defensoría de la Niñez, donde el legalismo de cómo actúan nuestros profesionales en la Defensoría de la Niñez provoca que los niños empiecen, como ya tienen derecho a poder manifestarse, así lo establece el artículo 36 de la propia ley 603, tienen ese derecho a manifestarse, a decir, no, yo quiero estar con el papá, yo quiero estar con la mamá. Y el encargado, el profesional de la Defensoría de las Niñas, anota tal cual el niño dice. Y muchas veces vemos niños que van con un libreto, con un diálogo ya establecido a la Defensoría, decir, ah, no, yo voy a estar con mi papá por esto, por esto, por esto. Ha pasado muchos casos donde los niños se quedaron bajo custodia del padre, porque el padre los mandó al niño con ese libreto que yo les dije, y dicen, no, yo tengo que estar con mi papá porque mi mamá me regaña, no hago la tarea y me regaña, es mala conmigo. En cambio mi papá me da cosas, me da regalos, me da premios. Y el materialismo, la superficialidad que estamos inculcando a los menores es lo que está dañando a nuestra sociedad y a la familia, que es el núcleo de nuestra sociedad. Alguien me decía que hubiera sido muy interesante incluir en este código de familia, ¿verdad?, que establece el divorcio rápido, que agiliza la separación de las parejas cuando entienden que no se van a llevar bien, exactamente. Hubiera sido interesante incluir la obligatoriedad de un proceso previo de conciliación, donde si en ese proceso previo de conciliación, que está precisamente los intentos a los que tú te referías, Luis, que tenían los jueces antes con más tiempo para tratar de acercar nuevamente esa pareja, reencontrarla, pues en ese proceso de conciliación tuviésemos esa etapa, ¿verdad? Y si finalmente 3 días, por decirte, entrevista, no se puede, pues bueno, adelante, pero hacer un intento, porque yo estoy absolutamente convencido de que si se va a la conciliación o está un especialista y problema que fuese, si bien no se va a resolver en muchos de los casos, en algunos sí, y ahí ya es un éxito. ¿Tú estás de acuerdo con que debería de tratar de salvarse antes de llegar a la separación, al divorcio, de alguna manera, haciendo esfuerzos con especialistas, profesionales, qué sé yo, una relación por los hijos? ¿O crees tú que cuando ya la pareja definitivamente no se lleva bien y es una tortuosa relación de años, definitivamente deberían optar por la decisión inmediata de la separación o del divorcio? Por la segunda, definitivamente deberían optar por la separación o el divorcio cuando la relación es tortuosa y tormentosa, especialmente para los hijos. Es un tabú decir, estoy con él o con ella por mis hijos, ¿no? Porque quienes llevan todo el bagaje pesado son los hijos y son los futuros que van a volver a replicar esta conducta, este patrón en una nueva célula, como dice el doctor. Entonces lo que es importante, si bien hay familias o hay parejas que pueden salvarse, hay parejas, pero están influenciadas por los otros, vale decir, familias extendidas, el primo, el amigo, no sé, y en ese caso sí se puede llegar a una conciliación. ¿Por qué? Porque son personas totalmente impulsivas que a la primera situación de cambio dicen, no, yo me separo.